La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. ¿Qué tal, amigos de La Razón Radio? Tengan todos ustedes muy buenos días. Fuerte abrazo desde acá, desde La Razón Radio. Antonio Dalense les saluda en este jueves 11 de enero de 2024. Vamos a ir directo a las entrevistas, amigos. Tenemos ya en el otro lado del Zoom, antes de ayer, su despacho ha dado mucho que hablar, muchas noticias, muchas cosas buenas para el país, así que por eso lo hemos convocado y ya nomás estamos con él de entradita. Tenemos al otro lado del Zoom a don Néstor Huanca, él es ministro de Desarrollo Productivo. Ministro, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda, bienvenido a La Razón Radio. Muy buenos días, Antonio. Un gusto saludar al medio, a la Razón. Siempre es un placer compartir información con ustedes sobre lo que estamos haciendo desde el gobierno nacional para apoyar al sector productivo en este proceso de industrialización que también nos toca encarar. Pero bueno, ahora estamos en este caso queriendo informar también sobre una aprobación del decreto supremo, que es el número 5098, que establece mantener las subvenciones a los alimentos estratégicos y así abastecer a la población boliviana, como en el caso del trigo, maíz y arroz, para que no sufran ningún tipo de incrementos en los precios de los alimentos que con la producción de estos granos se hace y se apoya desde el gobierno nacional. Cuéntenos, ministros, entonces, ¿cuál es la cantidad de recursos que se han aprobado en este decreto? ¿Cuál es la estrategia, además, para mantener la estabilidad de los precios? De repente ya hay cantidades de producción, acopio. ¿Cuál es el plan completo, ministro? Bueno, el gobierno nacional interviene estratégicamente, primero apoyando lo que es la producción, y a raíz de eso nosotros acopiamos como el grano de trigo, maíz en especial. En caso del trigo, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es establecer un precio de incentivo. Año pasado hemos comprado a $415 la tonelada de trigo, no, mejor dicho, de trigo. Ese precio de incentivo hace que también nuestros hermanos productores, tanto en el occidente y en el oriente, puedan procurar incrementar la mayor cantidad de producción de trigo en diferentes campañas. No olvidemos que evidentemente en estos productos, en tanto el trigo y el maíz, todavía no estamos pudiendo alcanzar al total de consumo nacional que el pueblo boliviano o la población boliviana demanda. La demanda en caso del trigo bordea alrededor de 900,000 toneladas, cuando en realidad la producción nacional está alrededor de 315 a 320,000 toneladas, y por tanto existe la necesidad de incrementar la producción agropecuaria primaria para cumplir, digamos, con el requerimiento de la población boliviana. Por eso existe este apoyo de recursos económicos que ponemos con un precio mejor para que nuestros hermanos productores, sobre todo en el oriente, incrementen la mayor producción de trigo. Y ciertamente EMAPA, de esta cantidad de 315 a 320,000 toneladas que existe de producción en el territorio nacional, EMAPA hace una intervención estratégica y solo alcanza alrededor de 14, 15 a 20% de la producción, compra a estos mejores precios. Año pasado hemos comprado alrededor de 116,000 toneladas de trigo, lo cual nos ha permitido también procesar harina de trigo para que podamos abastecer al sector panificador. Normalmente, o mejor dicho, año pasado hemos abastecido con alrededor de más de 2 millones de quintales de harina de trigo al sector panificador. Son más de 1,993 panificadores que producen el pan de batalla a nivel nacional,
ellos son los que han sido beneficiados con este abastecimiento de más de 2 millones de quintales de harina a precio justo. Por tanto, con el compromiso de que el sector panificador no va a hacer incrementar el precio de pan de batalla. Tal situación también va a ocurrir durante el presente año, porque se ha firmado un acuerdo con EMAPA y los panificadores a nivel nacional, y el precio de pan de batalla este año se va a mantener a 0,50 centavos. Es el compromiso que se ha asumido como gobierno nacional para abastecer de harina de trigo que procesa EMAPA a precio justo, y evidentemente entregar oportunamente las cantidades que han requerido los panificadores y se han comprometido a abastecer con este pan de batalla a precio justo. Por otro lado, nosotros este año, con los recursos que vamos a o tenemos estimado utilizar para la subvención, en caso del trigo, tenemos planeado acopiar 150,000 toneladas de trigo, que también van a ser utilizados durante el presente año para procesar harina de trigo. No olvidemos que en este momento tenemos en stock de EMAPA alrededor de 70,000 toneladas también de trigo, y entonces ambos cantidades de trigo nos va a permitir abastecer al sector panificador con suficiente cantidad de harina de trigo para producir el pan de batalla. Por otro lado, el tema de maíz. De la misma forma, este año tenemos planificado acopiar alrededor de 60,000 toneladas de maíz, y no olvidemos que año pasado nosotros igual a través de EMAPA hemos acopiado y tenemos más de 200,000 toneladas de maíz que hemos acopiado, y ahora con esa cantidad estamos predispuestos ya a vender también al sector pecuario, específicamente al sector avicultor, quienes reciben también a un precio subvencionado el maíz que EMAPA acopia. Por ejemplo, EMAPA tiene un precio de 75 bolivianos el quintal de maíz para vender al sector avicultor, cuando hace un par de meses el quintal de maíz en Santa Cruz estaba entre 65 a 70 bolivianos, incluso acercándose a 72 bolivianos. Por tanto, el avicultor lo que ha preferido es comprar del mercado abierto y no tanto así de EMAPA. Uh-huh. Pero, sin embargo, hoy día podríamos decir, el precio de quintal del maíz en Santa Cruz en el mercado abierto está alrededor ya 80, 85 bolivianos, y por tanto ya van a empezar a requerir comprar ahora el maíz que tiene EMAPA en sus almacenes, y ciertamente el precio del quintal está a 75 bolivianos. Por eso nosotros vamos a vender al sector avicultor a estos precios, y evidentemente esa es una intervención estratégica. No abastecemos a todo el sector porque hay grandes empresas avicultores que tienen ellos mismos la capacidad económica y también la logística para acopiar también el maíz, y por tanto ellos tienen abastecido suficiente maíz para producir la carne de pollo. EMAPA interviene a un sector estratégico como son los pequeños y medianos productores, y vamos a garantizar ese abastecimiento a este precio subvencionado, de tal manera que la carne de pollo también llegue a la población boliviana a precios justos y pueda normalmente ser abastecido con la carne de pollo en la población boliviana. Ese es el desafío. Por eso, año tras año aprobamos, una vez que se aprueba el presupuesto del presupuesto general de la Nación en la Asamblea Legislativa. Este año sabe la población boliviana cómo ha sido el tratamiento de este presupuesto, queriendo boicotearnos la aprobación, porque imagínense si no aprueban y no entraría en vigencia este presupuesto general de la Nación, prácticamente no estaríamos en la capacidad de utilizar estos recursos para apoyar a nuestros hermanos productores y también perseguir el precio justo. Más bien que el presupuesto general de la Nación ha entrado en vigencia, y por tanto este decreto supremo lo que hace es autorizar a EMAPA pueda operativizar estos recursos, y ciertamente los recursos que vamos a invertir este año son alrededor de 491 millones de bolivianos para apoyar primero en la producción y acopio de maíz, trigo y arroz, y por tanto también vender a través de EMAPA a la población boliviana los productos a precios justos. Es lo que estamos
haciendo con este decreto supremo y de tal manera que con esta política de subvenciones apoyemos también la seguridad alimentaria y fundamentalmente a que exista una producción suficiente de carne de pollo, carne de cerdo, leche y huevo, y como el pan de batalla específicamente, y por tanto también contribuir a la estabilidad de precios, y esa estabilidad de precios contribuye a mantener en Bolivia bajas tasas de inflación. Ese es el resultado y la contribución que hacemos con estos recursos, porque ciertamente son recursos de todos los bolivianos y bolivianas, con el que apoyamos al sector agropecuario, también al sector productor, para que no haya afectación económica a los bolsillos de las amas de casa de los bolivianos y bolivianas. Ministro, ya desde el año pasado el presidente y también otros ministros están manejando esto de las 150 plantas industriales que se están construyendo en el país. ¿Cuántas van a beneficiar al sector de alimentos, especialmente en esto que parece que puede ser importante dentro de poco, que es el acopio, ministro? Bueno, evidentemente el gobierno nacional tiene su marca de gobierno y por eso este es un gobierno de industrialización y estratégicamente y nosotros sabemos que este es el proceso en el que deberíamos haber trabajado muchos años, desde muchos años atrás, para que realmente Bolivia entre a un proceso de industrialización y fundamentalmente sustituya importaciones. Hay productos que aún seguimos importando, cuando en realidad los bolivianos y bolivianas tenemos la capacidad de producir esas materias primas, tenemos alimentos que producimos y todavía son alimentos ecológicos que estamos produciendo y faltaba el siguiente paso, que es la industrialización. ¿Qué entonces ha faltado? Ha faltado la voluntad política de hacerlo, ese proceso de industrialización, en este caso en manufactura, en alimentos. Por eso el hermano presidente Luis Arce Catacora ha decidido con esta visión estratégica de encarar este proceso de industrialización y además aprovechando todas las vocaciones productivas que tiene Bolivia en diferentes regiones del país, porque no olvidemos, en el pasado, si bien se han hecho algunas plantas industriales, todas aquellas se enfocaban en una sola región, y hay que decirlo de cara al pueblo, porque ahora vamos a decir de frente las cosas como han sucedido al pueblo boliviano. Se han hecho muchas plantas en el trópico de Cochabamba, inclusive, a pesar de no tener materia prima, se han construido plantas industriales allá. Me refiero al tema de la industria de la stevia. Stevia, ahora la planta está funcionando, estamos haciendo todos los esfuerzos para que esa industria realmente pueda ya producir los productos a los cuales está orientado o para los cuales ha sido implementada esa planta. Nosotros como gobierno nacional hemos asumido esa responsabilidad de implementar plantas industriales. En ese sentido, el gobierno actual, a la cabeza de hermano Lucho, lo que está haciendo es identificar todas las vocaciones productivas que tenemos en el territorio nacional y por eso se están implementando más de 150 plantas industriales como nunca. Ese es un dato histórico porque en el pasado, tras 14 años de nuestro proceso de cambio del gobierno nacional, se han implementado alrededor de 46 o 47 plantas industriales en el sector manufacturero y hoy ya estamos en menos de 3 años garantizando la implementación de 150 plantas con una inversión de más de 29,000 millones de bolivianos. Ese es un proceso verdadero de cambio que estamos haciendo y además estableciendo también líneas industriales estratégicas. Por ejemplo, para cualquier proceso de industrialización o los países industrializados, lo primero que han apostado en estos países para convertir en sus países en un país industrializado es apostar, por ejemplo, en la química básica. La industria de la química básica tranquilamente se hubiera hecho, además tenemos materia prima y nunca se lo hizo. Quien ha decidido es el presidente Luis Arce iniciar la implementación de las industrias de la química básica. Estos productos que van a venir de la química básica, básicamente va a poder proveer insumos químicos tanto a la industria privada y también a la industria estatal. Y por tanto,
estas industrias van a producir sus productos a precios competitivos y por tanto competir también con los productos que vienen importados o de contrabando desde los mercados del exterior, y por tanto esa es la apuesta. Estamos trabajando en eso con una línea estratégica de implementar las plantas de industria de la química básica, pero también, por ejemplo, las industrias de farmacéutica, que también ya hemos aprobado los recursos, estamos en un proceso de licitación, de contratar empresas que se pueden hacerse cargo de implementar la industria farmacéutica en el departamento de Cochabamba. Estamos en aquello ya. Este año vamos a iniciar la construcción de las plantas tanto de química básica y también de la industria farmacéutica. De estas 150 plantas industriales que venimos implementando, son varios sectores en todo caso encargados de implementar. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Productivo somos encargados de implementar de alrededor 63 plantas industriales, pero también el Ministerio de Planificación de Desarrollo a través de los fondos concursables. Los gobiernos municipales han demandado también hacerse cargo de implementar plantas industriales de pequeña y mediana escala. Están haciendo ellos también alrededor de 50, 60 plantas industriales, y así también Ministerio de Minería, hidrocarburos con otro tipo de industrias, en caso de litio, en tema de industria de mineralógico, están implementando. En suma son 150 plantas industriales que venimos implementando y construyendo en este momento. Nosotros, de los 63 plantas que estamos siendo responsables como desarrollo productivo, a través de Empresa Boliviana de Alimentos, el Servicio de Desarrollo de Empresas, EMAPA, quienes son los directos responsables de implementar y construir estas plantas industriales. Nosotros este año tenemos ya planificado alrededor de 20 o 30 plantas ya poner en funcionamiento, ¿no? Tal es el caso de la industria de la papa en la ciudad del Alto, los silos que se van a ya poner en funcionamiento. Estamos haciendo, por ejemplo, un silo y una planta de transformación de grano de trigo en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz. Por cierto, va a ser uno de los silos más importantes del país. Va a tener una capacidad de producción de más de 300 toneladas día, que va a permitir abastecer, por ejemplo, desde ahí con harina de trigo al sector panificador, pero también vamos a producir fideos, ¿no? A precio justo, que vamos a abastecer a la población boliviana desde el departamento de La Paz y Viacha. Lo mismo ya vamos a entregar también ahora los próximos meses a los silos que estamos culminando de construir en Yacuiba. Y también la planta importante para nosotros es la transformación de la hoja de coca y plantas medicinales que estamos construyendo en el municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba. Definitivamente, siendo hoy el día del Acullico, nosotros en esa línea también estamos aportando en la industrialización de la hoja de coca, y por eso en el municipio de Sacaba, en Cochabamba, estamos construyendo esta planta de la industrializadora de la hoja de coca, y que muy prontamente nosotros los productos que vamos a obtener en esa industria vamos a poder también vender ya productos con valor agregado a la población boliviana. Lo mismo, el amado presidente, año pasado nos han instruido también en el departamento de La Paz implementar una planta de procesamiento e investigación de la hoja de coca yungueña, hoja de coca paceña. Nosotros estamos encarando y ya culminando los estudios de preinversión de este estudio, para que en transcurso del año nosotros podamos garantizar como gobierno nacional los recursos suficientes para implementar una planta de procesamiento de la hoja de coca paceña en los yungas de La Paz. Precisamente, seguramente hoy día, al respecto, habrán algunas expresiones de apresurar la culminación de ese estudio y obviamente la implementación de esa planta rápidamente, para que hermanos yungueños productores de la hoja de coca ahora también puedan dedicarse a la industrialización de la hoja de coca. Entre tantos, hay otras plantas que también este año vamos a ir entregando, como las plantas piscícolas que estamos construyendo en Tiquina, en el Beni. También las plantas de procesamiento de frutas, por ejemplo, las frutas de La Paz, y una planta industrial que estamos implementando en el municipio de Zapaqui, y también ya se va a poner en funcionamiento este año. Y así hay otras plantas de producción de agroinsumos que también
están destinadas para apoyar la producción agropecuaria para nuestros productores agropecuarios. Entonces, estos fertilizantes naturales que vamos a producir están dirigidas a incrementar rendimientos productivos de tal manera que nosotros, entre otras plantas que vienen del sector de alimentos, podamos tener suficiente materia prima y darle valor agregado y ponerlo eficientemente en funcionamiento estas plantas industriales durante el presente año. Ministro, permítame ahora cambiarle un poquito el tema. Vamos a seguir con el sector productivo, pero esta vez me gustaría que hablemos un poco de las semillas mejoradas, un proyecto que se ha comenzado a trabajar hace algún tiempo atrás, con la participación de los productores, en este caso del Oriente también. Tenemos entendido de que ya este año se podría comenzar a implementar esto de las semillas mejoradas. ¿Qué podemos informar, ministro, por favor? Bueno, como gobierno nacional siempre hemos sido responsables al respecto, ¿no? El sector productivo del Oriente ha demandado al Comité de Biotecnología a aprobar un nuevo evento para la producción y para multiplicar la semilla en este caso, de soya, ¿no? Lo cual están ya realizando las pruebas finales de tal manera que si resulta ya su aprobación, seguramente se pondrá, digamos, la autorización para que se pueda utilizar este paquete tecnológico. Sin embargo, como bien sabe el pueblo boliviano, es necesario incrementar la producción agropecuaria en el territorio nacional en Bolivia, como es el caso de trigo, maíz, donde ahora estamos subvencionando, queriendo apoyar para que mejoren rendimientos. Es necesario nomás pues pensar que Bolivia tenga su propia biotecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que trabajar que Bolivia tenga también procesos de investigación y sus propias semillas, propia producción de semilla, de tal manera que esta semilla pueda incrementar rendimientos y mejorar la producción agropecuaria. No podemos nosotros solamente pedir biotecnología y queriendo depender de las empresas transnacionales que prácticamente tienen avanzados sus paquetes tecnológicos, y eso no se desea. Nosotros como bolivianos y soberanamente tenemos que tener nuestra propia investigación y nuestra propia biotecnología. Ese es el encargo que se ha definido como política. En esa línea se está trabajando, va a ver cómo poder avanzar y conocer también las investigaciones de diferentes países. Hay países que han avanzado en su investigación en biotecnología. Aquello se está haciendo y Bolivia tiene que encarar también a través de las diferentes instancias, tener su propia investigación, su propia biotecnología, y eso orientado fundamentalmente a generar nuestras propias semillas mejoradas, y esa semilla pueda apoyar a tener mejores rendimientos productivos agropecuarios, de tal manera que tengamos suficiente producción. Esa es la apuesta, en eso vamos a hacer los esfuerzos para trabajar de manera coordinada, tanto con las instituciones respectivas del sector estatal como también con el sector privado y también con los institutos de investigación, y también implementar laboratorios que permitan hacer los estudios respectivos para lograr esta propia biotecnología como bolivianos y bolivianas. Ahora, ministro, hace un ratito hablábamos, tenemos todavía déficit en la producción de maíz, de trigo, con la papa tenemos problemas todos los años, en fin, ¿podría en algún momento toda esta investigación, nuestra propia biotecnología, tener eventos para estos productos? En esa línea hay que trabajar, por eso el gobierno nacional tiene el Instituto Nacional de Investigación, como ser el INIAF, para el sector agropecuario, y el INIAF tiene que pisar el acelerador, como siempre dice nuestro hermano presidente, para que existan suficientes procesos de investigación y haya la producción de nuevas semillas que garanticen la producción, en este caso de la papa y otros productos, ¿no es cierto? Evidentemente hay avances importantes, pero sin embargo necesitamos liberar más variedades de semillas, de tal manera que garanticemos la producción y no dependamos a algunos meses en el transcurso del año
de la importación, en este caso de la papa, que tenemos problemas en algunos meses, pero ahora ahí también estamos previendo ya este año y los próximos años no tener ese tipo de problemas con el tema de la papa, por ejemplo, porque precisamente ya vamos a poner en funcionamiento este año la planta de procesamiento industrializadora de la papa en la Ciudad del Alto. Entonces, lo que vamos a hacer es acopiar también, porque va a tener silos de acopio de las 20 provincias productoras de La Paz. La papa que se produce vamos a poder acopiar en los momentos de cosecha y guardar también y poder venderlos a la población paceña en los momentos en que exista algún riesgo de faltante de este producto. Pero también esta planta industrial de la papa va a poder procesar ya productos con valor agregado. Entonces, en esa línea estratégica estamos trabajando de tal manera que siempre trabajemos en garantizar el alimento de estos productos importantes a la población boliviana. Y evidentemente hay que avanzar en la investigación. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través de ENIAF, tiene esa responsabilidad. Es el encargo mismo también del hermano presidente Luis Arce Catacora día a día para que se profundice la investigación y que se puedan liberar nuevas variedades de semilla para garantizar la producción agropecuaria. Mi última pregunta, ministro, y le agradezco mucho el tiempo con nosotros, tiene que ver con el uso de la tecnología ahora en la reparación de daños para todos aquellos productores, pequeños productores sobre todo, que han sufrido los efectos de los malos tiempos, de la granizada, de la helada, de las riadas, en fin, de la sequía. Cuéntenos eso, ministro. Hemos leído también de que ahora se va a usar la tecnología para hacer mediciones más exactas y también para acelerar los procesos y reparar los daños que hayan podido sufrir nuestros productores. Bueno, es siempre importante del gobierno nacional apoyar a nuestros hermanos productores, sobre todo los pequeños, ¿no?, productores, nuestros hermanos de provincias que han sido afectados en algunas regiones. Evidentemente han sufrido estas inclemencias de los climas que han afectado en su producción. Y ahí, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Desarrollo Rural, van a apoyar con estos equipamientos que puedan de alguna manera reactivar y recuperar la producción agropecuaria. Pero también a la par se encuentra vigente lo que es el seguro agrario, al cual también los hermanos productores pueden acudir para no tener afectación económica en cuanto a lo que invierten para garantizar la producción agropecuaria. Esa es una política en la que el gobierno nacional trabaje. Vamos a profundizar también aquello para que también, por otro lado, apoyemos también con lo que son los fertilizantes. Por ejemplo, ya Bolivia ya está empezando a producir lo que son los fertilizantes NPK desde el Cochabamba a través del Ministerio de Hidrocarburos. Aquello también se va a empezar ya a vender y a proveer a los hermanos productores para que no tengan suficientes afectaciones de las sequías, etcétera. Pero también nosotros como desarrollo productivo estamos construyendo alrededor de 10 plantas de producción de agroinsumos naturales que también va a permitir paliar estos problemas en el futuro y que realmente puedan apoyar a mejorar los rendimientos productivos agropecuarios. En esa línea se trabaja, y los equipamientos que está apoyando para el tema de provisionamiento de agua, riego tecnificado, que son programas y acciones concretas que viene trabajando el Ministerio de Medio Ambiente, Agua, también Desarrollo Rural, para mejorar y apoyar la producción agropecuaria de nuestros hermanos y hermanas que producen estos alimentos para alimentar al pueblo boliviano. Perfecto, ministro. Le voy a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Le mandamos un fuerte abrazo. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, siempre dispuesto a seguir informando y comunicándonos con usted, a través de ustedes, las acciones que viene desarrollando el gobierno nacional. Este año es el año de la industrialización y también el año de la cosecha ya y puesta en funcionamiento de las industrias que venimos construyendo ya desde el año pasado y garantizando recursos desde hace 3 años, más de 29,000 millones de bolivianos para industrializar el país. Y que, bueno, mirando el bicentenario, Bolivia ya tenga muchas plantas industriales en funcionamiento y que realmente se convierta en un país industrializado.
Muchas gracias. Gracias, ministro, a usted. Fuerte abrazo. Ahí está, amigos, entonces la entrevista con don Néstor Huanca, ministro de Desarrollo Productivo. 3 temitas en realidad que hemos logrado abordar con él. Primero, este decreto que se aprobó ayer para el apoyo a la subvención de los alimentos, toda la estrategia que nos ha contado el ministro. La idea es apoyar a los productores, pero también acopiar los alimentos para cuando se necesiten, ¿sí? Y además para entregarles a los productores. Básico, amigos, pan, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, que son leche, huevo, que van a ser los productos directamente beneficiados con esta estrategia de subvención. Claro, el huevo, las carnes se subvencionan a través de la entrega del maíz a los productores, que es el alimento de los animales, entonces, y a través de la harina en el caso de los panificadores. Pero ahí está entonces la estrategia de subvención de alimentos que tiene el gobierno para este año. Garantizados los precios de las carnes, como les digo, del huevo, de la leche y por supuesto del pan de batalla. Lo otro, amigos, esto que hemos llamado semillas mejoradas, que tiene que ver con el avance de la biotecnología en el país también, ¿sí? Apenadamente hay que decir que estamos demorados, ¿sí? Eso eso le consta a todos, ¿sí? Países vecinos, nomás Argentina, Brasil, hace 10, 15 años que trabajan con la biotecnología y por supuesto que han logrado 2 cosas importantes, ¿no? Despejar ese estigma que había de que la biotecnología era per se químico, era, ¿cómo se llaman estos productos? Que tienen productos químicos y que pueden hacer daño a la salud, incluso se decía que generaban cáncer, qué sé yo. Bueno, todo eso se ha ido despejando poco a poco y también pues han ido avanzando en mejorar su producción, ¿no? El rendimiento con las semillas mejoradas o la biotecnología es 30 y hasta 40 veces más de lo que es una cosecha normal. Entonces, importante que se esté avanzando, lo ha ratificado el ministro, este evento, como llaman los técnicos, que es una semilla en realidad, este evento para la soya tendría ya vía libre este año, ¿sí? Ojalá que así sea. Y se está trabajando en otros eventos, en productos estratégicos para el país, maíz, trigo, papa, en fin, todos otros que consumimos los bolivianos. Los otros, en el caso de la soya, nos va a servir un poco más seguramente para la exportación, que es lo que quieren los productores, pero bueno, ¿qué es lo importante de todo esto, amigos? Que está avanzando, ¿sí? Yo terminé el año pasado tal vez protestando o quejándome contra el gobierno y decía, ¿y para cuándo la biotecnología? ¿No? ¿Y para cuándo el litio? ¿Y para cuándo el acuerdo con los productores? ¿Y para cuándo esto? Parecería que como que se mueve muy lento, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos algunas noticias e informaciones que nos ha dado el ministro que nos muestran que sí, que esto está avanzando y que en algún momento, amigos, vamos a tener mejores cifras en cuanto a la producción, sobre todo de alimentos en el país, ¿sí? Vamos a cambiar un poquito del tema. Tenemos ya al otro lado, en este caso de la línea telefónica, no hemos podido conectarlo por Zoom, pero está en la línea telefónica. Vamos a hablar de esto, amigos, que el 2019 hemos vivido todos con mucha pena. Acuérdense de todos los conflictos que hemos tenido en las calles, Sacaba, Sencata, más de 36 personas fallecidas, actos de discriminación, de violencia, de abuso, en fin, todo eso lo vamos a rememorar un poquito. Tenemos al otro lado de la línea al ex delegado defensorial, don Nelson Cox. Con él vamos a hablar. Se ha emitido en los últimos días un mandamiento de condena contra el señor Yacit Molina, que es uno de los principales implicados en esto que se llamaba la resistencia juvenil Cochala. Saben ustedes, tiene una sentencia, en fin. Le vamos a pedir a don Nelson que nos explique todo eso bien. Nelson, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Bienvenido a La Razón Radio. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días a todos que están en La Razón Radio. Siempre preso para poder brindar información que es necesaria de coyuntura, pero también en el manejo de lo que hemos vivido históricamente en Bolivia. En función de eso, de acuerdo a algunos criterios que vayan a ser relevantes, estamos para poder analizar y también informar con relación a estos elementos procedimentales que se están viviendo y que tienen todavía en asignaturas pendientes varios casos, entre ellos esto de la resistencia juvenil Cochala. Dígame, ¿qué quiere decir un mandamiento de condena? Explíquenos eso, por favor, porque se lo ha emitido recientemente contra el señor Yacit Molina. Normalmente en cualquier situación irregular que es sindicada como delictual, una persona es sometida ante la ley. Vale decir que al ser sindicado de la comisión de un delito, uno ve la imputación, que es el primer paso procedimental penal,
hay más elementos objetivos para que se compruebe la culpabilidad, hay una acusación contra una persona, y cuando esa acusación es sostenida por toda esa prueba, por todos esos hechos que han corroborado la participación directa en cuanto hace a la responsabilidad penal y la individualización de su participación, existe una sentencia. Y las sentencias pueden ser condenatorias en el caso de la culpabilidad directa de esa persona, o a veces absolutorias cuando no se ha logrado comprobar la culpabilidad de una persona que puede ser inocente. Después no hay una instancia recursiva, y cuando ya no existe mayor recurso en el que se pueda acudir, el sistema procesal penal prevé en Bolivia que ante una sentencia uno interpone un recurso de apelación restringida. Después de ese recurso de apelación restringida se va a Sucre, y cuando estos elementos ya están totalmente cumplidos, entonces corresponde la ejecutoria. Y esa ejecutoria de una determinación judicial es ante una sentencia condenatoria. Luego de una sentencia condenatoria corresponde entonces que se emita el mandamiento de cumplimiento de condena, porque ante la ley, ante el Estado, ante el jus puniendi del Estado, se ha comprobado que debe estar en la cárcel. Entonces el mandamiento de condena es el último elemento por el cual tiene que asumirse la responsabilidad en la prisionización en un recinto de privados de libertad, para que de acuerdo a ello se cumpla esa máxima de prevención de la codificación penal, y por consiguiente conlleve también la responsabilidad y reparación de daños que ha generado esa persona que cometió el delito. Eso en términos generales, presidente. Yacir, si nos puede recordar, por favor, cuál fue la condena que ha recibido Yacir Molina, Nelson. Mire, este mandamiento de condena que se ha emitido contra Yacir Molina viene a ser uno, ¿no? Porque cuando una persona tiene antecedentes delictuales, que es el caso de Yacir Molina, entre otros de la resistencia de Cochala, no existe un solo proceso, no hay un solo proceso. Hay varios, ¿no? Hay varios procesos. Van a decir que por distintos hechos tienen varios procesos, y en cada proceso puede salir una sentencia condenatoria, o si no se comprueba, una absolutoria. Entonces, en el caso de Yacir, tiene varios procesos, entre esos los que estamos usando también aquí en Cochabamba. El proceso que ha sido más mediatizado viene a ser el de la Fiscalía General del Estado, en el que existía la vinculación directa por haber restringido, obstaculizar el tema de la Fiscalía General. Un antecedente que vale la pena también analizar mucho, ¿no? En estos temas de la persecución penal, tiene que evaluarse quiénes están con probabilidad con participación, en autoría directa, inmediata, como encubridores, como financiadores. Hay un elemento cualitativo en este tema de la resistencia con Cochala. Desde el pasado año, desde el 2021, he estado cuestionando que penosamente solo se ha focalizado en este tema de la delincuencia con Cochala para algunos casos, algunos hechos concretitos. Cuando hay una imbricación en otros actos delictuales que también merecían investigación y sanción. Hay muchos que están quedando en nada, ¿no? Entonces no es un mandamiento de condena que va a resolver una situación y va a resolver la situación en todos los demás procesos. No, es en un proceso. En los demás hay asignaturas pendientes, hay procesos pendientes. Este mismo que tenemos en la ciudad de Cochabamba, que extrañamente, y ve usted, José Antonio, cuando aparentemente después de 2 años se les impone el juicio aquí en Cochabamba, resulta que cuando se está instalando hay incidentes que se han generado, no solamente desde la defensa de la delincuencia de Cochabamba, sino lamentablemente también a través del Ministerio de Justicia para demorar, para dilatar. Y vemos que con preocupación se ha paralizado este proceso. Entonces, hay muchos intereses. Este mandamiento de condena que se ha emitido en absoluto va a desmerecer el esfuerzo que tiene que seguir haciendo la Facultad Investigativa del Ministerio Público, porque hay varios casos pendientes, pero también que se sepa bien este tipo de indicaciones. Hay mucha ausencia de esclarecimiento, José Antonio. La delincuencia juvenil Cochala no ha obrado unilateralmente porque se les ha ocurrido. No han obrado solo esas personas per se. Hay por detrás un entorno de financiamiento, financiación que ha existido. Y uno de los elementos que ha sido cuestionado es que cuando Yacir Molina, el pasado año 2022, él pretendía acogerse al juicio abreviado porque dice ante la Fiscalía, yo voy a coadyuvar en el esclarecimiento de este caso, y voy a coadyuvar, pero también, así como en cualquier otro, la Fiscalía puede aminorar el nivel de responsabilidad de esa persona, en tanto coadyuva el esclarecimiento. Y él se había comprometido, José Antonio, a brindarle información de más
de 10 personas que estaban involucradas en el financiamiento de la delincuencia juvenil Cochala. A mí me causó mucha preocupación que esto ha tenido una obstaculización así absolutamente grosera de parte del Ministerio de Gobierno, ¿no? Entonces uno dice, ¿le interesa al Ministerio de Gobierno que se esclarezca o le interesa simplemente utilizar a algunas personas como chivos expiatorios? Porque nosotros, yo he estado viendo ese tema muy directo desde Cochabamba, no solamente cuando era delegado defensorial, José Antonio. Cuando era delegado defensorial conocí muchos casos y me consta muchos casos la participación de muchas personas, y también esto tiene que merecer sanciones. Cuando se había iniciado la investigación, la parte del financiamiento está paralizada, José Antonio. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses políticos por detrás de quienes estaban financiando la resistencia con Cochala. ¿Eso cuándo se va a esclarecer? Lamentablemente hay barreras y tropiezos desde el propio gobierno que están restringiendo que ese escenario no se esclarezca, porque hay vinculaciones con actuales autoridades gubernamentales. Entonces, ese escenario de impunidad sigue reinando, ¿no? Entonces, parecería que con Yanine Áñez, que tienen la detención preventiva en la cárcel de Miraflores, estaría resuelto el tema del gobierno inconstitucional, pero hay todavía el tema de las masacres pendientes. Por ejemplo, hoy día tenemos la audiencia de apelación, José Antonio. Hoy día en Cochabamba, recién han programado para hoy la apelación para que se discuta que se vaya a juicio oral ordinario, porque es lo que hemos pedido como víctimas, y no juicio de privilegios como pidió Yanine Áñez. Pero esto, entre otros elementos, se sigue debatiendo de forma paralela en varios casos. Véase entonces que si hay un mandamiento de condena, no está resuelta la situación irregular que hemos vivido en Bolivia, de violación de derechos humanos, de actos que han tenido consentimiento estatal para cometer actos de violencia, y por detrás hay muchos intereses que también están perjudicando el avance programático de esos procesos y la ausencia de esclarecimiento. Vale decir que todavía, para mí, como defensor de derechos humanos, me deja sabor a poco cuando veo que se está todavía protegiendo a grandes intereses políticos por detrás que han tenido participación en esos hechos y por los cuales con una sentencia no se va a lograr absolutamente responder a tantas víctimas que han padecido sufrimiento ante la intervención parapolicial y paramilitar de la resistencia de Cochala, y más aún cuando todavía, en este caso de Cochabamba, estamos juzgando por algunos hechos, pero no por los más gravosos, los que han tenido mayor dañosidad social. Entonces, esos elementos todavía son asignaturas pendientes, José Antonio, con relación al esclarecimiento de memoria, verdad y justicia que hace a lo que se ha vivido en Bolivia en ausencia de un Estado democrático de derecho. Nelson, me dice que estos casos afectan a muchas autoridades, incluso del gobierno actual. Me nombra el Ministerio de Gobierno, pero ¿qué otras instancias? Y si se pueden dar algunos nombres de todas aquellas personas a las que afectaría seguir con estos procesos. Es más, mire usted, José Antonio, yo lo denuncié, no tengo nada que ocultar y no tengo ningún interés. El actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que aparentemente juega como un neutral alcalde, que dice que no tiene vinculación con el Lucho presidente, tiene una participación muy directa con la delincuencia juvenil Cochala. Hubo y hay videos de cómo él ha financiado la delincuencia juvenil Cochala por intermedio de su primer concejal, Diego Murillo. Hay pruebas. Yo he visto cómo la tenía Diego Murillo. Yo le visitaba a Diego Murillo en la celda de la PLCC cuando era la delincuencia que venía Cochala y yo intervenía como delegado de censura. Me consta que Diego Murillo manejaba ingentes cantidades de dinero en su mochila, porque me lo mostró en esa ocasión cuando tenía miedo de lo que le podía pasar con esa plata en las celdas policiales. Y resulta que él es el primer ciudadano que ya no es procesado en Cochabamba, siendo parte de la delincuencia juvenil Cochala. Eso también denunció Yacir Molina. Y entre ellos se dijeron, no nos vamos a vender. Hubo un problema interno muy fuerte, porque es un grupo grande, no solamente son 4 cabecillas, es un grupo grande que ha intervenido. Pero véase, en estas 2 personas que yo estoy individualizando, que hay elementos probatorios, hay participación. Esos hechos que estaban ya conectados con indicios, tampoco han sido ampliados. ¿Por qué? Porque obviamente Manfred Reyes Villa goza del proteccionismo del gobierno. El gobierno ha permitido que lo habiliten como alcalde, el gobierno permite que él no tenga ningún inconveniente procesal, le han hecho desaparecer más de 14 procesos, 5 con sentencias condenatorias, porque le han dicho, usted no merece un juicio ordinario, merece un juicio de privilegios. Iván Lima le ha facilitado todo eso. Y obviamente Iván Lima ha facilitado que la parte de nuestro primer concejal, Diego Murillo,
que nadie le moleste y que nadie esclarezca quién ha financiado. Entre otros, en más de hay empresarios en Cochabamba, José Antonio, con pruebas, con videos, nos movemos a nivel de inteligencia, se ha conseguido colectar esos elementos, y véase usted que desde el 2021 todo está coagulado, no le interesa al gobierno ampliar el esclarecimiento a esos entornos protectivos políticos y también de financiamiento que tiene que ver con empresarios que han estado por detrás y que obviamente también tienen vínculos de impunidad actualmente a través del ministro Panema y con el gobierno que está siendo permisivo en este tipo de anomias interactivas por las cuales hay escenarios figurativos de algunos casos, más por detrás hay pactos de impunidad. Nelson, mi última pregunta, me decía que hoy hay una audiencia. ¿Con qué tiene que ver esta audiencia? Por favor, si nos puede explicar, informar un poquito más. Claro que sí. En una hora tenemos el señalamiento en la sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba de la apelación que hemos interpuesto como víctimas. Estoy defendiendo a las víctimas de la masacre tipificada y catalogada en la acusación del Ministerio Público como genocidio, por lo que ha pasado el 15 de noviembre de 2019. Y obviamente nosotros, como defensa de las víctimas de Guayani, no hemos estado de acuerdo nunca con que se le procese en un juicio de privilegios a Guayani, porque es un gobierno inconstitucional, que no ha respetado la sucesión constitucional, que no tiene ni designación de presidenta y por consiguiente no puede ser catalogado que es un Estado democrático para que ella se someta a proceso de privilegios. Hemos cuestionado. Yo lamento mucho que en La Paz, que es donde el primer tribunal en el tema de la masacre de Sencata, no hayan interpuesto los mecanismos recursivos pertinentes porque penosamente hay acuerdos amañados y en La Paz están siendo defendidos por el Ministerio de Justicia las víctimas. A diferencia de Guayani, en el tema de la masacre de Guayani aquí de Sacaba, las víctimas se han apartado de los abogados del Ministerio de Justicia ya el pasado año y ha asumido la defensa de las víctimas. Entonces es difícil que exista acuerdos amañados. Hemos interpuesto la apelación contra esa determinación irregular, ilegal, del juzgado de sentencia penal número 1 de Sacaba, por lo que ha dicho, no, Yanine Áñez merece un juicio de privilegios y no se le va a procesar por juicio ordinario. Eso nosotros hemos apelado ya el pasado año 2023, hemos interpuesto nuestro recurso de apelación en octubre, e inmediatamente también en Sacaba, en Sencata han interpuesto. En el tema de La Paz ya ha salido hace más de 3 semanas la resolución por la que dispone que se vaya a juicio ordinario. Sin embargo, aquí en Cochabamba han estado demorando el sorteo y yo no sé por qué. Sin embargo, nos han señalado para hoy ante la sala penal de turno para que discutamos y vamos a presentar nuestros argumentos por los cuales nosotros consideramos que debe juzgarse por vía ordinaria y no por vía de privilegios, y esto va a merecer, esperemos nosotros, la respuesta pertinente del tribunal, por el que nuevamente se reconduzca el caso y se le juzgue por vía ordinaria y se disponga el tribunal de turno que va a conocer la causa, objeto de que inmediatamente, ojalá en el mes venidero, podamos instalar el juicio oral por genocidio contra Yanine Áñez y los demás 18 coprocesados que se encuentran en esta casa de la masacre de Sacaba. ¿A qué hora es la audiencia, Nelson? 10:00. 10:00 sin audiencia virtual, vamos a estar ahí, está Yanine Áñez obviamente notificada, vamos a acusar que ojalá no lo suspendan, estamos todas las partes debidamente notificadas y esperemos que el tribunal obre en derecho, obre en justicia, reponga los actuados y en el manejo de la defensa de los derechos humanos determine que esa resolución ilegal que ha juzgado, ha dispuesto a juzgar por vía de privilegios, sea por demás revocada e inmediatamente se disponga inicio de juicio oral por vía ordinaria. Perfecto, Nelson, como siempre un placer conversar con usted, vamos a estar pendientes seguramente de lo que ocurra hoy en esa audiencia y por supuesto también en todo lo que se pueda avanzar en este caso. Un abrazo, Nelson, será hasta una próxima oportunidad. El complacido soy yo, agradecido, es un privilegio estar en La Razón Radio y siempre presto para poder brindar información en el marco de lo que corresponde. Muchísimas gracias, muy buen resto de jornada. Hasta luego, Nelson. Ahí está entonces, amigos, Nelson Cox, él es abogado de las víctimas, es cierto, de las víctimas de la masacre de Sacaba de 2019, 15 de noviembre de 2019, acuérdense, amigos. Bueno, nos acaba de explicar de que esto de la sentencia condenatoria es un pasito más dentro de todo el demandamiento de condena que se ha emitido ayer, es nada más que un pasito más dentro de todos estos procesos, ¿no? Él dice, falta mucho, todavía hay otros casos abiertos, todavía hay mucha gente que no está siendo sindicada, siquiera no está ni siquiera dentro de los procesos, como es el caso de los financiadores. Él
teme de que estos casos afecten incluso a autoridades del actual gobierno y de la alcaldía de Cochabamba. Nos ha dado incluso algunos nombres sobre eso. Otra noticia importante, la audiencia de hoy, ¿no? La audiencia que se tiene que dar a las 10 de la mañana, en la cual se tendría que ratificar que el juicio contra Yanine Áñez tiene que ser por la vía ordinaria, tal cual ocurrió, acuérdense amigos, hace un tiempito atrás acá en la ciudad del Alto. Yanine Áñez había obtenido la posibilidad de que se le dé un juicio de privilegio, pero bueno, la justicia determinó de que vaya nomás por el camino ordinario. Eso ya ocurrió en el Alto y seguramente hoy podría ocurrir en Cochabamba también, para que por el caso de Sacaba Yanine Áñez sea juzgada por la vía ordinaria. Vamos a ir, tenemos todavía 5 o 6 minutitos, preguntamos a producción, sí, nos vamos a la lectura de nuestros titulares, claro que sí. Hoy tenemos los 2 periódicos nuestros en papel en circulación, La Razón Extra La Razón. Vamos, comencemos con La Razón. Titular principal, qué lío en Santa Cruz, ¿no, amigos? Qué lío en Santa Cruz, realmente de película podríamos decir. El Tribunal Constitucional Plurinacional niega el recurso cruceño y ratifica la suplencia de Camacho, dice nuestro titular principal. Así es, amigos. Ayer nomás, mientras decíamos acá de que parece que no se van a pronunciar, que sí, que como se han prorrogado están calladitos, qué sé yo, pues nada. Nada de eso pasó. Al contrario, sí, ya nomás salió esta nueva resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional. Rechazaron el recurso que llevó personalmente el presidente de la Asamblea Cruceña, el señor Zvonko Matković. Lo rechazaron y al contrario, ratificaron que Camacho tiene que dejar el cargo. ¿Quién tiene que suplirlo? Mario Aguilera, que es el actual vicegobernador. Se ratificaron ese fallo en el Tribunal Constitucional. Ya les digo, gran lío que se armó en Santa Cruz. Ayer se reunió la asamblea, pero como que no pasó nada. Y don Zvonko Matković, entre otras cosas, dijo, bueno, finalmente que sea la asamblea la que decida, ¿sí? Y habría que ver ahí en la asamblea cómo están las fuerzas, 11-11 creo, o 10-10 entre el MAS y Creemos, los representantes de los pueblos indígenas. No está tan fácil la cosa, ¿sí? No está tan fácil la cosa, pero bueno, vamos a ver cómo avanza eso, ¿sí? El TCP niega recurso cruceño y ratifica la suplencia de Camacho. En su dictamen, magistrados reivindican la prórroga y potestad para emitir resoluciones. Matković llama temeraria la sentencia y advierte que el TCP comete al menos 2 delitos. Ese es nuestro titular principal, amigos. Aprovechamos y está ahí en la imagen la subapertura. Otro tema terrible, ¿no? Audios revelan que militares fueron emboscados por la red de contrabandistas. Todo apunta a que fue un asesinato. ¿Qué me dice, amigos? ¿Sí? La policía entregó estos audios, en los cuales evidentemente, amigos, parece que fue algo planificado, ¿no? Y no fue que se encunetaron por ahí y de repente se incendió el auto, no. Todo lo contrario, parece que fue premeditado. Parece que todo estuvo planificado. ¿Por quién? Por estas redes de contrabandistas, amigos. ¿Cuántas veces hemos hablado de que cada vez tienen más tecnología, cada vez tienen más equipos, usan armas largas, cortas, de última gama, en fin? Y eso apenadamente, amigos, sigue, y al contrario, en vez de que los tengamos arrinconados o los atrapemos, qué sé yo, siguen operando, ¿sí? Siguen operando, y eso es algo que el país debería tomar en cuenta, las autoridades deberían tomar en cuenta. Y no vamos a comparar ni decir, fíjense Ecuador, qué sé yo, pero ahí lo dejamos, amigos, ¿sí? No tiene que quedar esto impune. Lo habíamos comentado también ayer, ¿sí? Tienen las autoridades que todo lo posible para encontrar a los autores de esto que ya se ha comprobado fue una emboscada contra militares que luchan contra el contrabando. Vamos a las llamaditas, por favor. Dice, Israel mata a 2 periodistas en un bombardeo en Palestina. Esto ocurrió también ayer, amigos. Ya no sabemos cuántos son los muertos. Creo que son ya 24,000 más o menos. Cerca de 24,000, pero bueno. Dentro de esos 24,000 hay por lo menos 97 trabajadores de los medios de comunicación, amigos. Estamos hablando obviamente de periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, incluso conductores de vehículos, en fin, pero son como 97 personas ligadas al trabajo de los medios de comunicación. 2 periodistas murieron ayer en un bombardeo, como dice nuestra noticia.
Con fotito pequeña, ahí está, dice el fútbol con 2 torneos por series y todos contra todos, tal cual ocurrió el año pasado, amigos. 2 campeonatos, comienza el 16 de febrero, el fútbol en Bolivia. El primer campeonato, el largo, el grande, el que el año pasado ganó el Tigre, será el todos contra todos. Y después se han dividido 4 series, ¿sí? No tengo en la memoria, tal vez Joaquín pueda recuperar los cuadritos, pero en el grupo de la muerte, ¿sabe quiénes están? Bolívar, Wilstermann, Oriente Petrolero y GB San José. ¿Qué me dice de ese grupo, amigos? Garantizado que van a jugar a estadios llenos, ¿sí? Todos los que vayan a Oruro, imagínense a Bolívar en Oruro, Wilstermann, Oriente Petrolero, por supuesto que van a llenar el estadio. En Cochabamba lo propio, Oriente Petrolero que tiene su público y ni hablar del Bolívar. Así que va a ser una serie muy bonita. Las otras un poquito más, no vamos a decir desparejas, pero de repente para los equipos más grandes, el caso del Tigre, un poquito más accesibles, ¿no? Ahí está, gracias Joaquín. Vamos a leer entonces rapidito. Grupo A, Strongest, Real Tomayapu, Real Santa Cruz y San Antonio de Bulobulo. Grupo B, Aurora, Nacional Potosí, Blooming y Royal Party. Grupo C, Always Ready, FC Universitario, Guavirá e Independiente. Y Grupo D, lo que les comentaba, ¿no? Bolívar, Wilstermann, Oriente Petrolero y GB San José. Así va a estar el fútbol entonces. Esto les digo aparte del campeonato todos contra todos. Arrancamos ¿cuándo? El 16 de febrero. Más titulitos, por favor. Bajamos un poquito, ahí está otro titulito, dice: magistrados presentan un recurso contra denuncia penal, decreto avala subvención de alimentos por 491 millones de bolivianos, lo que acabamos de también conversar largamente con el ministro. Y ahí, un poquito más abajo, Arce, hay gente que no sabe oír. Es importante saber hacerlo. Sí, es una indirecta, un mensaje, no sé si directo o indirecto, pero contra el expresidente también, Evo Morales. Fotografía principal, amigos, de nuestro periódico hoy. Ecuador en pie de guerra, dice: calles desoladas, negocios cerrados y Quito militarizado. Lo que es 3 días de guerra ya, ¿no? En Ecuador. Tenemos entendido que más de 300 personas detenidas, creo que más de 15 personas también fallecidas. Dramático lo que está pasando. Esperemos termine pronto. Vámonos rapidito a los titulares del periódico Extra, por favor. Tenemos ahí fotografía principal, comencemos por ahí. El Tribunal Constitucional Plurinacional ratifica que Aguilera debe reemplazar a Camacho, dice, ¿sí? Lo que habíamos comentado también, ahí está la fotografía. Esta es la fotografía, amigos, del inicio de la sesión, ¿no? La primera que tuvo la Asamblea Departamental ayer. Ahí a la derecha, bueno, a la izquierda mía, a la derecha de ustedes, es Bonko Matkovic, presidente de la Asamblea Departamental Cruceña, y a la izquierda la asambleísta Paola Aguirre. Todos pertenecen a la agrupación Creemos. El Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó el pedido de aclaración de enmienda presentado por la Asamblea Legislativa Departamental y la Gobernación Cruceña, dice el titular de la fotografía entonces hoy de nuestro periódico Extra. Subimos un poquito, titular principal, por favor, dice: pericias y un audio confirman la emboscada a militares en Villamontes. Les habíamos comentado, amigos, ya está prácticamente confirmado de que lo que ocurrió con estos 5 militares no fue ningún accidente, ¿sí? Fue premeditado. ¿Por quiénes? Por estas redes de contrabandistas que operan allá en el sur del país. Con fotito también, bolivianos 127 millones para afectados por la sequía e incendios. Esta noticia también salió ayer del Ministerio de Desarrollo Productivo. Don Néstor Huanca también la entregó. Acabamos de hablar con él también sobre esto, ¿no? Acá lo interesante es que este trabajo de medición de cómo se va a reparar los daños que han sufrido los productores se va a hacer con tecnología, con drones. Ya no va a ser un trabajo manual de campo como se hacía antes, sino van a aprovechar tecnología, y en este caso los drones para hacer mediciones más exactas, y después de eso, claro que sí, como nos explicaba el ministro, reparar a los productores que han sufrido daños, ya sea en semillas, ya sea en otro tipo de productos, y también en dinero para que recuperen su producción. 2 llamaditas también. En Cochabamba rescatan a 2 niños que fueron encadenados, y el 16 de febrero vuelve el fútbol con 2 torneos, dice los titulares del periódico Extra de hoy, jueves 11 de enero de 2024. 9:02, amigos, así sin ningún tipo de pausa vamos a cerrar la transmisión de La Razón Radio de hoy. Como siempre, muy agradecidos por estar con nosotros. Les vamos a mandar un fuerte abrazo. Nos reencontramos mañana. Permiso.
La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvieron con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.